La gente linda, este es su amigo y su servidor, el evangelista Ramón Fernández. Estamos nuevamente con la Biblia, la palabra del Señor. Y vamos a leer hoy el Salmos 40. Salmos 40 vamos a leer dos versículos. Versículo 1 y 2 dice así: Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí el salmista David habla del Salmo 40, un salmo muy precioso, muy conocido, el Salmo número 40. Dice: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Desde ya vemos aquí al salmista haciendo una oración, haciendo un clamor al Dios del cielo. Y vemos en el versículo 2 dice: y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Aquí el salmista reconoce delante de Dios que Dios se inclina al clamor de él y lo saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Lo que vemos que el rey David, el salmista David, que era el segundo rey de Israel, este dulce cantor de Israel, el salmista David, vemos que estaba pasando por lo que nosotros podemos notar en este salmo, que estaba pasando un momento crítico de lucha, de prueba, de dificultades, y eso lo llevó a la impaciencia, porque él dice: pacientemente esperé en Jehová. No, él esperó pacientemente en Jehová, pero mientras esperó en Jehová pacientemente, dice, él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuánta gente hoy en día que bajo este cielo, y quizá que me está mirando a través de este video, gente que son impacientes, ¿no? Porque tenemos gente muy impaciente. Hoy vemos cotidianamente en los bancos gente nerviosa, airada, enojada, ¿no? Y también vemos en la fila de los colectivos, en la calle, en los remises, en todo lugar, quizá gente enojada, peleándose con su prójimo, a veces por tontería, ¿no? Por pavada, como decimos nosotros acá los argentinos, por pavada. A veces se pelean. Entonces, gente impaciente. Con razón Jesús dijo una palabra en su ministerio terrenal. Él dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Pero no se la doy como la da el mundo, porque mi paz permanece en vosotros. Cuando Jesús entra en un corazón, viene la paz, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Jesús dijo: la paz os dejo y la paz os doy. El único que puede dar paz en el corazón, en el alma, en el espíritu del ser humano, se llama Jesucristo de Nazaret. Luego está la paz ficticia, la paz de este mundo. Jesús dijo: yo le doy la paz, pero no como la da el mundo, sino mi paz va a permanecer en ustedes para siempre. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga las dificultades, mi paz va a estar en ustedes. Hoy vemos gente impaciente bajo este cielo, como dije anteriormente, que muchas veces termina mal la cosa. Algunos en la cárcel, otros terminan en otros lugares. Pero aquí el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Luego dice: y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Luego dice: me sacó del pozo de la desesperación. David estaba en un pozo de la desesperación. ¿Cuánta gente que me está mirando se encuentra quizá en este pozo? El pozo quizá de la desesperación, el pozo quizá de la angustia, de las aflicciones, el pozo de la depresión. Quizá ha recorrido psicólogos, psiquiatras, quizá ha recorrido en tantos lugares, quizá fuiste al espiritista, inclusive quizá fuiste al curandero, pero sigues en ese estado, en ese pozo de la desesperación. David tiene la clave y dice allí: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Querido amigo que me está mirando, querida amiga, querida familia, el único que puede sacarte de la circunstancia que tú te estás pasando, sea matrimonial, sea enfermedad, sea lo que sea, el único que te puede sacar de esa circunstancia es el Dios del cielo, es Jesucristo. Porque David dijo allí: él me sacó del pozo de la desesperación. Quiere decir que David estaba en un momento muy crítico. ¿Qué es la palabra desesperación? La palabra desesperación es cuando perdemos, es la pérdida total de la esperanza. David había perdido toda esperanza de salir de ese problema, de esas dificultades que él estaba pasando. Pero sin embargo David dice: y me sacó, Dios me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ese pozo de la desesperación y el pozo que David estaba diciendo en aquel momento, estaba hablando sistemáticamente. Él estaba mirando en la época del rey David
a los presos o a los que lo llevaban cautivo, llevaban los soldados que tomaban presos, lo ponían en un pozo. Un pozo es una cisterna, es un hoyo donde se ponía allí, y en el fondo no había agua, solamente había cieno, había barro, para que me entienda bien, había barro en el fondo, y allí a los prisioneros lo metían en el fondo de aquel pozo que estaba lleno de barro, lleno de cieno, y allí lo dejaban hasta que se muriera, porque no había agua, no había comida, no había nada, y ahí lo matían. El salmista dice: yo estuve en este pozo de la desesperación, pero yo clamé a Jehová y Él se inclinó a mí y me sacó de aquel pozo de la desesperación. En Jeremías capítulo 38, el versículo 6, vemos también al profeta Jeremías que lo pusieron allí en una cisterna, en un hoyo, donde ahí lo largaron, donde dice que Jeremías allí estaba en aquel cieno, orando, clamando a Dios, y sin embargo Dios escuchó también a Jeremías la oración, y entonces mandó a una persona para que lo sacase, y lo sacaron a Jeremías nuevamente en aquel patio, en aquella cárcel donde lo pusieron a Jeremías, porque predicaba la palabra de Dios, porque traía palabra del cielo y profetizaba. Pero sin embargo David está hablando de este pozo de la desesperación, que Dios lo saca del pozo de la desesperación, y dice del lobo cenagoso. Luego dice allí, qué tremendo, dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? La peña es Cristo. La peña es Cristo. La peña es una roca. Roca es Cristo. Por eso, querido amigo que me estás mirando a través de este video, quizás estás en una circunstancia, quizá no como la de David, pero quizás estás pasando momentos difíciles en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Quizás estás en un momento de desesperación. Las pastillas ya no hacen efecto. El psiquiatra no hace efecto. La psicología ya no hace efecto. ¿Por qué no prueba este Cristo que te estoy hablando? Que David dijo: Él me sacó del pozo de la desesperación, y también me sacó de aquel lobo cenagoso, de aquel fango. ¿Qué es la palabra cenagoso? La palabra cenagoso es un lugar donde está lleno de barro, lleno de cieno. Allí estaba enfajado, ahí estaba el rey David, pero sin embargo Dios lo sacó de allí. Y dice que puso sus pies sobre la peña, puso sus pies sobre Cristo, sobre Dios. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, verso 19, del Antiguo Testamento, que Dios tira todo nuestro pecado en el fondo de la mar y nunca más se acuerda de nosotros. Querido amigo, quiero presentarte que este Dios que te estoy hablando, este Cristo amoroso, quiere entrar en tu corazón y sacarte de ese pozo de la desesperación que está pasando. También Pedro habla sobre la roca, dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice: acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y precioso. Vaya que si no lo despreciaron a Jesús en su ministerio cuando vino. Pedro dice allí: acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva. Acércate a Jesús. Recíbelo por fe en esta hora. Recíbelo. ¿Qué es la fe? Hebreo dice en el capítulo 11, el versículo 1, está en el Nuevo Testamento, Hebreo capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá tú me estás mirando a través de este video, pero dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú me estás mirando a mí, pero eso no es fe. Si tú crees que Jesús está allí a través del Espíritu Santo, Él entrará en tu vida, cambiará tu corazón, cambiará tu alma y tu espíritu, y te dará un cántico de alabanza nueva en tu boca. Por eso quiero invitarte en esta hora. Y como dijo el salmista David, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó de aquel pozo de la desesperación. Querido amigo, hasta aquí me quedo con esta palabra del Señor y espero que sea de gran bendición para tu vida, y recíbelo en el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga.